Hola amigos espíritas del mundo que nos acompañan en esta oportunidad en el primer mes espírita. Un saludo fraternal del país de la eterna primavera, Guatemala. El equipo de Guatemala va a tener el gusto de compartir con ustedes un tema, pero súper interesante y a la vez complejo, que es el matrimonio, el divorcio y la relación que tienen los espíritus en estos dos elementos. Muy bien, para eso nosotros como personas, tanto el hombre como la mujer, tienen que hacerse la pregunta o se hacen normalmente la pregunta, ¿cuándo estoy listo para el matrimonio? Pues la respuesta es bien sencilla. Yo voy a estar listo para el matrimonio cuando sea capaz de compartir un pan con otra persona. ¿Por qué? Porque en la vida matrimonial, esa relación que voy a tener con la otra persona, yo voy a tener que compartir mi casa, compartir mi dinero, tengo que compartir mi tiempo, tengo que compartir cantidad de cosas, pero estoy capaz ya de poder hacer eso. Sí, entonces estoy listo para el matrimonio, porque normalmente a veces nosotros queremos contraer matrimonio, decir porque quiero que me hagan feliz. No, yo tengo que buscar hacer feliz a la otra persona. Entonces, esa es la clave de decir nosotros estamos listos para el matrimonio. Queremos hacer un recorrido, quisiéramos hacer de muchos países que dicen del matrimonio. Sin embargo, vamos a tomar únicamente tres. Primero, Roma. La mayoría de países del orbe tienen su base, tienen su fuente legal, su fuente jurídica en el derecho romano. De ahí se derivan cantidad de leyes y de ahí surge también la palabra matrimonio. Pero hay dos, digamos, dos tipos de matrimonio, dos tipos de esas relaciones. El matrimonio civil o legal, donde firmamos un contrato, y el matrimonio, digamos, religioso, que todas las instituciones, todas las corrientes lo tienen. Bueno, ¿qué dice el derecho romano referente al matrimonio? Pues dice que es la unión de dos personas con el objeto de poder hacer vida. Bueno, no nos extendemos más. ¿Qué dice nuestro Código Civil de Guatemala en su artículo 83? Nos dice que es la unión de dos personas, de un hombre y una mujer, para hacer vida. O sea, casi está diciendo lo mismo que el derecho romano. Y ahora vayámonos. ¿Qué dice el derecho uruguayo? Ese que es bien interesante. Bueno, el derecho uruguayo y otros países, por ejemplo España también, dice que el matrimonio es la unión de dos personas del mismo sexo o de diferente sexo. Ah, es algo polémico, que lo vamos a comentar en nuestro desarrollo. Y la Real Academia también dice que es la unión de dos personas. Entonces, como se dan cuenta, del derecho romano se deriva la mayoría o la idea. Entonces, para nosotros eso es súper interesante lo que hemos encontrado. También queremos hacer un recorrido de cuál ha sido esa, digamos, la historia en la humanidad del matrimonio como tal. Pues originalmente, si nosotros nos vamos a la era primitiva, en la era primitiva pues no habían actos legales, no habían actos religiosos, sino sencillamente era por
un mutuo sentimiento tan natural, como nos lo dice el libro de los Espíritus. Es natural, no hay nada por medio. En la era primitiva era eso tan normal, tan sencillo, yo creo que si había amor, pues había afinidad en otro nivel, pero sí había. Posteriormente pasamos a la era esclavista, donde el señor esclavista le interesaba que las parejas se unieran, porque a él lo que le interesaba era tener mano de obra gratis, asegurarse esa mano de obra gratis. Posteriormente pasamos a la Edad Media, donde ya aparecen los reyes y donde se empieza a surgir el matrimonio ya como concepto, pero por intereses económicos. Al rey X le convenía que su hijo o hija se casara con el príncipe X porque así agrandaba más su poderío, agrandaba más su reinato. Nos pasamos ahora a la época moderna, o a donde ya todo el derecho, todas las leyes de los países instituyen legalmente el matrimonio civil como la firma de un contrato, como la firma que se comprometen, pero también en cualquier momento se puede terminar, se puede cancelar. Y surge también el matrimonio religioso como un dogma de las diferentes corrientes religiosas que lo instituyen. En ese momento surgen muchas situaciones y hasta llegar a una que actualmente en muchas sociedades se está viviendo, donde los jóvenes ya no se casan, los jóvenes ya no contraen matrimonio, sino sencillamente se juntan con la pareja, se van a vivir y ellos dicen, si nos va bien, seguimos, si nos va mal, pues nos dejamos. No hay ningún contrato. Ese es uno de los problemas que se está dando también en la actualidad, por lo menos aquí en Guatemala. Y el otro es que los jóvenes a veces ahora ya no quieren encontrar matrimonio, ahí están en sus casas, no se van, no se van. Esa es una realidad. Muy bien, vamos nosotros a trabajar una serie de preguntas con los amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Tenemos, en primer lugar, a Corina Samayoa, a David Gómez, a Edgar Abela y a Jorge Guzmán. Los cuatro, ellos tienen facultades mendímicas, trabajan en diferentes casas espíritas y son espíritas de nacimiento. Por ejemplo, Corina Samayoa también es conferencista en diferentes instituciones y regiones, igual David, y no digamos Edgar Abela y Jorge Guzmán. Cada uno de ellos trabajan, por ejemplo, Corina y David en C10, el equipo de capacitación y divulgación espírita. Edgar Abela trabaja o es director de la escuela Génesis 2000 y Jorge Guzmán es el director y fundador también de la escuela Emanuel. Así que ellos son los que van a participar con nosotros en esta mañana. Nuestra actividad vamos a hacer en forma de preguntas y respuestas. Y entonces vamos a lanzar la primera pregunta para Edgar Abela. ¿El matrimonio, Edgar, tendrá alguna relación con las leyes de Dios? Un placer saludarles a todos, de internautas acá desde Guatemala. El matrimonio no es una ley de Dios, es una ley humana, porque las leyes humanas varían según las épocas de los países, así como nosotros hemos estado observando según la historia que nos comentaba nuestro querido hermano Miguelito.
Y podemos nosotros entender que es sumamente importante para que nosotros vayamos evolucionando, para que podamos nosotros ir entendiendo la importancia de ese equilibrio que pudiésemos nosotros entender. Porque antiguamente no existía esa comprensión, ese entendimiento de que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas oportunidades, tienen el mismo proceso de evolución. Conforme nosotros nos vamos dando cuenta en la ley de la reencarnación, sabemos y reconocemos que en esta existencia podemos ser hombres y en otra existencia podemos ser mujeres. Entonces, es sumamente importante valorar a ambos sexos y, por supuesto, tener ese apoyo. ¿Qué mejor? Con las leyes establecidas por parte del hombre para que exista ese equilibrio, exista ese apoyo. Por supuesto que con los tiempos va existiendo apoyo en un momento dado o desaprobación en otro, pero estamos haciendo lo posible para que se vaya mejorando, tomando en consideración que las leyes espirituales nos están brindando el apoyo para que nosotros nos superemos. Qué mejor que podamos tener una buena relación, una mejor comprensión, y por supuesto, posteriormente, con la prole poderle brindarle el apoyo, la orientación y los principios que nosotros deseamos. Gracias, Edgar. Muy, muy interesante. Entonces ahora, para complementar, vamos a preguntarle a Corina si el matrimonio en las condiciones que actualmente vivimos considera o toma en cuenta la ley del amor. Gusto saludar a todos los amigos que nos están conectados en este momento. Y respondiendo a la pregunta, pues sabemos que las leyes de Dios son inmutables. Entre estas, pues se encuentra la ley de amor, como bien nos decía nuestro hermano anteriormente, la cual es de orden exclusivamente moral. Por eso, en algunos casos esta ley de amor, la verdad es que no se considera o se cree tener ese afecto y luego se ve interrumpido por problemas que van apareciendo en una relación, problemas que a veces no se les da, se les encuentran soluciones y muchas veces se sobrepone el orgullo, la vanidad, la ambición. En general, a veces se le da más consideración a algunos intereses materiales que a la ley de amor. Interesante la respuesta y como para complementarla, le preguntamos nosotros a Jorge Guzmán, si no es una ley de Dios, si no está ahí contemplada, entonces, si no es ley de Dios, entonces, ¿qué es, Jorge? Saludos cordiales a todos, un fuerte abrazo. La pregunta, si el matrimonio no es una ley de Dios, que si lo es. Bueno, lo que sí es una ley es el amor. Y Dios ha querido que los seres se unan no solamente por los lazos de la carne, sino también por los lazos del alma. Recordemos que esta unión en matrimonio o esta unión de pareja es para crear una familia, para tener una familia, para traer al mundo hijos a quienes nosotros les debemos de transmitir ese mismo amor, esa misma unión. No solamente la procreación, sabemos que la procreación es una ley para que la humanidad siempre exista en lo material, pero lo fundamental en esa unión va a ser el amor, para que esa unión persista en el tiempo. Entonces, en definitiva, es el amor, la ley que debe regir. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesante porque quiere decir que nosotros podemos hacer una vida con otra persona y no necesariamente firmar ese contrato civil o no necesariamente hacer el acto religioso. Así lo entendemos, ¿verdad? Tan natural, porque forma parte de esa ley de reproducción. Muy bien, vamos a solicitarle el apoyo a David ahora. ¿Qué relación tiene el matrimonio con la ley de causa y efecto? Muchas gracias. Un saludo para todos los hermanos en este mes espírita mundial.
Realmente, como bien se ha indicado anteriormente, el progreso de los seres espirituales en cierto modo se ve reflejado en el matrimonio en los términos materiales actuales o en la unión de dos almas cuando lo hablamos en términos puramente espirituales. Y esto ha sido tocado en varios libros y, por ejemplo, Emmanuel nos habla en el libro El Consolador Prometido por Jesús, nos habla respecto al matrimonio y nos dice que el matrimonio puede ser en algunas circunstancias una prueba que puede ser un poco dura, un poco menos dura, pero también nos habla que en otros casos es una experiencia de vida gratificante, en donde el principal objetivo del matrimonio es la redención para aquellos espíritus que adquirieron compromisos en vidas pasadas. Recordamos que nosotros pudimos haber adquirido compromisos no solamente por cosas negativas que hayamos hecho con otros seres, sino incluso por juntarnos para ayudarnos a desarrollarnos. Es parte de los compromisos que tenemos. Sin embargo, en la prueba del matrimonio nos obliga a dar lo mejor de nosotros para poder superar esas pruebas. Entonces, ahí es en donde se necesita saldar algunas cuentas con la ley de la causa y efecto. No hay casualidades en esta existencia, hay causalidades. Emmanuel nos sigue ilustrando en este mismo libro que para superar esa prueba o alcanzar lo gratificante que es el matrimonio es necesario, en primer lugar, conquistar la paciencia, y él lo dice así, el heroísmo doméstico, para lo cual nos indica que debemos tener una fe arraigada en Dios muy fuertemente, por lo que nos invita Emmanuel a tomar como espejo divino el ejemplo ofrecido por Jesús en su apostolado de abnegación y dolor sobre la faz de la tierra. Muchas gracias, hermano. Gracias, David. Entonces, considerando todos esos elementos que acaba de comentar, nosotros podríamos preguntarnos, David, si el matrimonio es planificado en el mundo espiritual. En términos generales, se puede decir que sí, porque ya vimos que la ley de causa y efecto está implícita en las uniones en los matrimonios materiales o en las uniones espirituales. Entonces, para poder hacer esa unión, esto va a implicar una armonización que no solo va a involucrar, a dos seres que vendrán como pareja, sino también a los otros espíritus que reencarnarán como hijos de esta pareja o a los espíritus que forman parte de su entorno familiar. Recordemos que nosotros no estamos, como bien dicen aquí en Guatemala, no se pierde una hija cuando se casa, se gana un hijo o viceversa. Entonces, estamos ampliando nuestra familia. Entonces, debe de haber una armonización de todo eso en el plano espiritual, por lo que para eso se necesita una planificación en donde no solo participa la pareja, participan todos los demás interesados y principalmente se debe contar con la ayuda de los mentores espirituales en dicha planificación. Considerando, Corina, lo que David nos acaba de comentar de que el matrimonio pues está relacionado con la ley de causa y efecto, con que es planificado en el mundo espiritual. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la felicidad dentro del matrimonio? Bueno, es una pregunta compleja que puede unir muchas características, pero vamos a enfocarnos en este momento, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, lo que los hermanos han expuesto. Podemos afirmar que la base para alcanzar la felicidad en toda relación es el amor. Y la enseñanza que encierra humildad, sencillez, sacrificio, entrega, paciencia, desapego, etcétera, etcétera, por mencionar algunas virtudes que hay que trabajar. En general, es tomando en cuenta y aplicar a nuestras vidas la máxima de Jesús, donde nos decía, tratad a todos de la misma manera que quisieras que os tratase. Yo creo que ahí encierra cuál podría ser nuestro comportamiento también para alcanzar esa felicidad. Para los espíritas existe una guía segura
en el matrimonio para consolidar esa unión. En el día a día es la práctica de la propia doctrina espírita en su esencia, por lo que se resume en 3 palabras, que sería amor, tolerancia y perdón. Y así como un ejercicio diario del aprendizaje constante en todas las actividades que realicemos. Eso podría resumir tal vez cuál sería la clave para alcanzar esa felicidad en el matrimonio. Considerando esa felicidad que nosotros buscamos, entonces yo le pregunto a Edgar Abela, si en determinado momento el matrimonio no lo podemos nosotros considerar como superfluo, como no necesario, así como tenemos que comprar un celular de última generación, pero no es necesario, es superfluo, podemos vivir sin el celular. ¿Será que eso pasa lo mismo con el matrimonio, Edgar? ¿Es superfluo? Es ciertamente que no, nosotros nos vamos dando cuenta que la ley civil tiene por objeto arreglar las relaciones sociales. Entonces, se está trabajando, se está haciendo lo posible para que haya ese respeto, esa comprensión y por lo tanto también respetar los derechos de cada uno, los intereses de las familias. Entonces, he allí el punto importantísimo en donde se va a tomar en consideración el beneficio que se va a tener para tanto el esposo como la esposa y para con los hijos. Y por supuesto, tomando en consideración elementos importantes dentro de la sociedad para el respeto. Nos vamos recordando de lo que mencionaba Benito Juárez en un momento dado, el respeto al derecho ajeno de la paz, lo que mencionaban nuestros amigos anteriormente con respecto al amor, con respecto a la tolerancia, con respecto al perdón. Y ahí nosotros nos estamos basando también en la importancia de estos factores que nos han ayudado enormemente dentro del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y que se está basando en el Evangelio del Maestro Jesús, en donde nos indica el amado los unos a los otros. Pero dentro de ese proceso evolutivo que nosotros tenemos que tomar en consideración aspectos civiles que nos van a ayudar en concordancia para nuestro futuro. Y el matrimonio, pues haciendo la relación con lo que nos decía Corina, que buscamos la felicidad, lo que nos comenta Edgar Abela, que es súper importante porque lo que buscamos es esa unión entre personas, entre una pareja. Pregunto yo a Jorge Guzmán, cuando nosotros revisamos la legislación de muchos países, en muchos países se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted de eso? Uno de los pilares más grandes del conocimiento espírita es que la unión de los espíritus es por afinidad. No debemos de perder de vista que nosotros espíritus nos reunimos en este mundo por afinidad. También entender que la reencarnación es parte vital de ese camino de progreso. Y muchas veces ocurre de que en existencias anteriores, 2 personas que se unieron, hombre y mujer, hoy en la presente existencia se encuentran en una vida donde manejan el mismo sexo, tienen el mismo sexo. Y en ellos pues aún persiste ese amor, todavía persiste ese sentimiento de cercanía, de simpatía. Y eso es lo que hace que estas 2 personas quieran seguir estando juntos. La humanidad, como bien lo dicen, va en un camino de progreso. Las leyes civiles van en un camino de progreso, van avanzando. Y en la medida en que nosotros también vivamos en tolerancia, tengamos respeto, en la medida en que nosotros comprendamos este tipo de situaciones, vamos a ir manejando de mejor manera este tipo de relaciones. Es algo que vamos en el camino del progreso y que poco a poco iremos entendiendo por qué es que Dios permite que se vaya dando ese cambio, ¿verdad? Entre las parejas, más hablando pues del sexo que uno viene a ocupar en este mundo material. Muy interesante, pero digamos, esa relación, digamos, de personas del mismo sexo, ¿no irá en contra de la ley de reproducción?
definitivamente va en contra de la ley de reproducción. Igual, por el mismo camino de progreso que lleva la humanidad a nivel intelectual, vamos encontrando otras formas en las cuales el ser humano puede persistir. La inseminación artificial, por ejemplo, podría ser una de ellas. Vamos en un camino de progreso. Yo no puedo decirles que esté bien o que está mal, porque estamos aprendiendo, estamos conociendo ese tipo de relaciones hoy en día. Lo que sí es cierto es de que la afinidad entre los espíritus no se puede ocultar, la afinidad entre los espíritus no se puede eliminar, independientemente que sea de un mismo sexo. De alguna manera, pues, se está cortando esa ley de reproducción, pero van saliendo otro tipo de situaciones. Interesante también porque vamos a ver muchos cambios en la sociedad y nosotros no sabemos cómo va a responder, por ejemplo, la ciencia ante esos cambios, ¿verdad? ¿Cómo se va a mantener la especie? ¿Cómo va a seguir la reproducción? Recordemos nosotros que la visión de espírita, ya no viendo el matrimonio entre sea quien sea, no lo ve, el espiritismo no lo enfoca así, sino que cuando Kardec le pregunta a los espíritus qué es el matrimonio, pues los espíritus responden que es un avance que la sociedad ha obtenido, un avance, o sea, porque ya se ha eliminado la barbarie. El gran problema que se nos da a veces es de que nosotros contraemos matrimonio y ahí es donde surge nuestro otro tema del divorcio, la separación, porque cuando queremos contraer matrimonio, muchas veces no lo hacemos como decía Corina, como decía Edgar Abela, como decía David, como decía Jorge, que hay un amor de por medio, hay una afinidad, hay un cariño, sino que hay un interés. Ese interés puede ser económico, puede ser de belleza, puede ser social, puede ser de apellido. Hay una serie de razones. Y entonces, al final, eso desaparece y ocurre nuestro siguiente tema, que es el matrimonio. Entonces, el divorcio. Yo ahí le pregunto a Edgar Abela si el divorcio afecta a los hijos. No, no necesariamente debería afectar, pero nosotros nos podemos analizar en determinado momento que yo les puedo decir como un ejemplo personal entre mi padre y mi madre. Ellos se divorciaron, entonces yo tenía la edad de 7 años, entonces sí afecta porque me hizo falta la presencia materna. Estuve con mi padre de los 7 años en adelante. Lo que podamos nosotros tomar en consideración la importancia y el respeto que se debe, por supuesto, como se comentaba anteriormente, en cuanto a ese análisis y esa comprensión, porque nosotros, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que al principio, siendo uno pequeño, simplemente le hace falta a mamá, en mi caso, pero a otras personas puede hacerle falta a papá, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que eso también nos va a servir para nosotros ir evaluando, también comprendiendo cuando hay esa familia completa, integrada y agradecer, apoyarles mutuamente. Nosotros tenemos que tomar en consideración también que con el correr del tiempo hay un momento dado en que se respeta y se entiende para que ya no existan más problemas, pueden ser verbales, pueden ser físicos inclusive, que es algo bastante delicado. Entonces, por eso mismo, sí afecta a los hijos. Digamos, aquí es donde en el divorcio es donde tenemos que observar también lo que nos comentaba David hace un momento de la ley de causa y efecto, porque eso va a tener su causa y efecto, pues, ¿verdad? Porque si venimos y hacemos ese matrimonio, posiblemente es para limar asperezas, para reconciliarnos, pero al ocurrir el divorcio, no llevamos a cabo ese nuestro plan. Para concretizar lo del divorcio, Edgar, nos podía comentar realmente cuál es el concepto de divorcio. Es la separación voluntaria de las dos personas que previamente firmaron un contrato civil. En el artículo 266 del Código Civil de Guatemala indica
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio es una ley humana cuyo objetivo consiste en separar legalmente a los que están, pero conforme lo que mencionaba Miguelito es esa responsabilidad que teníamos nosotros anteriormente, ya se había establecido en el plano espiritual que en determinados momentos se iban a apoyar, se iba a hacer todo lo posible para irse superando, para ir progresando espiritualmente, porque ese es el objetivo de nuestra encarnación, de poder nosotros ir evolucionando, pero que en un momento dado, los puntos que había tocado Miguelito anteriormente con respecto a los intereses de diferente índole, eso nos van afectando y posteriormente tenemos que corregir ello en determinado momento y quizás en otra existencia. Entonces, por eso nos comentan y nos hacen reflexión que hagamos todo lo posible y lo que mencionaba en un momento dado David, algo interesante, que es un esfuerzo constante, que son herculeos esfuerzos que mencionan otros hermanos también para mantener esa armonía. Y si nosotros nos ponemos a analizar, es una bendición que podamos nosotros apoyarnos y comprendernos. Claro, por supuesto que todo va a exigir una madurez espiritual, que es la que nosotros estamos luchando por obtener para ir mejorando en nuestro yo interior, para con la familia y para con por ende, para con la sociedad. Muy bien, como podemos ver en todo este andamiaje que hemos recorrido, de considerando leyes materiales, considerando leyes espirituales, viendo sus consecuencias, causa y efecto, el amor, la afinidad. Quisiera pedir la colaboración de Corina. ¿Qué relación tienen los espíritus en el matrimonio? Bueno, si nos venimos a ver la relación que tienen los espíritus en el matrimonio, sabemos todos que en cada existencia Dios permite el acompañamiento de nuestros espíritus protectores, como también podemos tener cerca hermanos menos esclarecidos, que también se puede dar que nosotros mismos podemos darles acceso dependiendo de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, por supuesto. Entonces, muchas veces estos hermanos también quieren interferir en nuestras decisiones. Sin embargo, es importante que recordemos que nosotros tenemos el libre albedrío, razón por la cual puede haber influencias de los hermanos espirituales, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Tenemos que recordar que no todo es responsabilidad de los espíritus. También nuestras decisiones y nuestras acciones van a estar basadas en esas bases que nosotros tenemos fundamentadas en nuestra educación, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y que se ve reflejado en nuestras acciones. Entonces, sí es importante la relación de los espíritus o la participación que ellos tienen, pero en cada uno. Pero somos nosotros, los seres humanos individuales, los que tomamos las decisiones. David, considerando lo que nos dice Corina, ¿qué consideraciones espíritas nosotros podemos deducir del divorcio? La verdad es que anteriormente ya hablamos de que la ley de causa y efecto juega un papel fundamental en el matrimonio. También lo decía Edgar Abela, que es necesario el trabajo, mantener el trabajo, el esfuerzo para poder sacar adelante lo que Manuel nos decía anteriormente, que era una prueba, o poder gozar lo gratificante del matrimonio nos involucra a todos bastante trabajo y bastante sacrificio, como cualquier prueba que nosotros hayamos decidido antes de venir a esta existencia a pasar. Entonces, Emmanuel nos hace un consejo cuando habla del divorcio y nos está diciendo que tal como cualquier mentor espiritual que no quisiera que nosotros no sacáramos adelante una prueba que dijimos que íbamos a hacer en este momento, en esta existencia, perdón. Entonces Emmanuel nos dice que esta puede ser una medida que debe de analizarse muy detenidamente y que debería ser tomada única y exclusivamente como medida de última instancia.
Entonces, ahí hace él un análisis y nos recuerda que todo que levantaste tu hogar por amor y tan solo por amor conseguirás conservarlo. Entonces, reconociendo que pueden haber días difíciles en el hogar, nos dice que el divorcio puede ser justo, pero debe ser la última medida que se pueda tomar en ese sentido. O sea, nos está instando Emmanuel a que tratemos de seguir en el camino de la prueba que decidimos un día tomar, de la misión que agarramos con ese otro ser para sacar adelante en esta existencia, y que el divorcio puede ser una medida, pero de última instancia, después de meditarse mucho. Eso es lo que podríamos decir. Corina, nosotros quisiéramos también preguntarle ¿cuál es la participación de los espíritus o cuál es la visión propiamente? ¿Cuál es la visión del espiritismo referente al divorcio? Bueno, aquí vamos a ser muy claros y específicos porque es importante también que nosotros sepamos esto, que en cuanto al divorcio, en el Evangelio, según el espiritismo nos dice, que llegará el día en que el hombre se preguntará qué es más humano, más caritativo y más moral. Si mantener unidos a dos seres que no pueden vivir juntos o devolverle la libertad. Y si la perspectiva de una cadena indisoluble no aumente el número de uniones irregulares. La verdad que en esta frase, en este pequeño comentario, está encerrada la respuesta. Entonces, sabemos, y como lo hemos venido leyendo o estudiando en estos momentos, y ya se habló en esta reunión, que en algunos casos la separación podría llegar a ser necesaria también, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Pero tenemos que agotar todos los recursos para solucionar los problemas que puedan surgir en un matrimonio y tener el divorcio como una última instancia. Para terminar, quisiera hacer que la siguiente respuesta fuera, pero súper brevísima, Jorge. Si nos puede mencionar algunas causas del divorcio. Para ser breve, la causa principal del divorcio es la falta de amor. Simple y sencillamente. Cuando no hay amor, no existe esa comprensión, no existe ese cariño, no existe ese respeto, no existe ese interés por las demás personas, en este caso por la pareja. Entonces, eso es lo que va a ir haciendo de que ese amor que en algún momento unió a la pareja se va perdiendo y por lo mismo la pareja se va distanciando. La falta de amor. Estimados amigos, para nosotros ha sido muy agradable poder compartir con ustedes este tema tan importante, tan de actualidad y como dicen los espíritus, es el avance que nosotros como sociedad hemos tenido. Muchas gracias y estamos siempre con ustedes. Un abrazo fraternal.